El territorio que ocupó la Grecia en la antigüedad corresponde hoy con lo que sería la península de los Balcanes o península balcánica, que ocupa parte de la Grecia actual y el sur de Albania. En aquel momento la importancia del mar, del agua, era fundamental para los griegos. Estaban rodeados por el mar Egeo y el mar Jónico. Además, el territorio estaba formado por multitud de pequeñas islas y un territorio muy montañoso. Esto favoreció, entre otras cosas, el comercio marítimo y los viajes por el Mediterráneo. Además, las características propias de este terreno hicieron que surgieran multitud de pequeñas ciudades-estado, o lo que los griegos llamaban polis. Estas ciudades eran independientes a nivel económico, político y militar. Para entender la importancia de la antigua Grecia, tenemos que remitirnos a la línea del tiempo. Como sabéis, en la línea del tiempo vamos a establecer los primeros hechos históricos más destacados y distribuir la civilización en las distintas etapas. La antigua Grecia se divide principalmente en tres etapas: época arcaica, época clásica y época helenística. La época arcaica comienza en torno al siglo VIII, el año 800 a.C. En esta época suceden varios acontecimientos importantes, como los primeros Juegos Olímpicos, las colonizaciones más importantes y los nacimientos de las primeras ciudades-estados o polis, o la aparición de la moneda. En la época clásica, en torno al año 500 a.C., empiezan lo que se denominan las guerras médicas. Más adelante empieza la guerra del Peloponeso, que supuso también bastantes cambios políticos en el territorio. También hay que destacar que en esta época se construye el Partenón, uno de los edificios más importantes de la antigua Grecia. En torno al 336 a.C. comenzaría la época helenística. Durante esta época comienza el reinado de Alejandro Magno. Se consigue conquistar la India, se conquista Persia y, entre otros acontecimientos importantes, se produce también la muerte de Alejandro Magno. En las guerras médicas que se sucedieron entre el año 490 a.C. y el año 480 a.C., se produjeron diferentes enfrentamientos entre los persas y la civilización griega y los griegos. Los persas, por su cercanía, intentaban constantemente invadir el territorio griego. Finalmente fueron las ciudades griegas, las polis griegas, las que ganaron estas batallas. Al final de todas estas batallas, Atenas se convirtió en la polis, en la ciudad más poderosa de toda la civilización de la antigua Grecia. La guerra del Peloponeso fue otro de los grandes acontecimientos históricos de la época. Se produjo en torno al 431 y al 404 a.C. Principalmente todo el conflicto militar empezó por un enfrentamiento entre las ciudades encabezadas por Atenas y Esparta. La guerra del Peloponeso cambió prácticamente por completo el mapa de la antigua Grecia. Al principio, la ciudad más fuerte y poderosa era Atenas, que acabó prácticamente reducida y sometida al poder de Esparta, que se estableció como la ciudad más poderosa de toda Grecia. En la época helenística, el personaje sin duda más importante fue Alejandro Magno. Este rey de Macedonia consiguió someter a los griegos y conquistó incluso el imperio persa, formando así uno de los imperios más grandes de la época, que se extendía desde el Egeo hasta la frontera con India. Finalmente, una vez muerto Alejandro Magno, sus diferentes generales se repartieron el imperio y crearon lo que después se conocería como las diferentes monarquías helenísticas. En el próximo vídeo vamos a ver cómo se organizaba a nivel político, económico y social las distintas polis de la antigua Grecia.